Bienvenidos al canal vídeo previa del Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano, pero primero vamos a ir con una opinión de lo que hemos vivido en el circuito de Montmeló, donde Alex Márquez se ha llevado la victoria. Creo que es el primer fin de semana donde un piloto está más fuerte que Marc en todas las sesiones. Es el primer fin de semana donde Marc no lidera ninguno de los entrenamientos libres, donde Alex Márquez hizo la pole, lideraba la sprint y tenía la victoria en su mano porque ya sacaba más de un segundo frente a Marc, y el domingo también se llevó los 25 puntos. El sábado no pudo por esa caída en la curva 10, pero creo que pocas veces esta temporada hemos visto a algún piloto en la parrilla con más ritmo que Marc. Yo creo que lo vimos en Assen, pero ahí Marc se defendió muy bien, aguantando, marcando la diferencia en esa curva 15 antes de la chicane, defendiéndose de los adelantamientos en la chicane y en la curva 1, y luego tanto Alex el sábado como Bezzecchi el domingo, en el sector donde más sufría Marc, pues no pudieron adelantarle. Lo vimos en una carrera rara como fue la de Le Mans, donde Zarco en esas condiciones tuvo un ritmo espectacular, y también lo vimos en Silverstone con Fabio Quartararo hasta ese problema en el whole shot, con Marco Bezzecchi, pero la verdad es que nunca habíamos visto un fin de semana donde un piloto había dominado la pole, la sprint, aunque no se llevase la victoria, pero sí por ritmo Alex era el que más tenía, y la carrera del domingo. Por lo tanto, muy buen fin de semana de Alex Márquez, muy buen trabajo con el Gresini. Obviamente su adaptación desde el minuto 1 en este circuito con la GP24 se vio ya bastante clara. Se vio que Alex este año podía estar ahí, pero lo ha confirmado ya con su segunda victoria en carrera larga. También suma una en sprint, entonces creo que bueno, la muestra de que la combinación Alex y GP24 están funcionando. Está pilotando, o ha pilotado esta semana, de una manera muy fina. Es verdad que el domingo, viendo la carrera con el timing, veíamos como Marc marcaba un poquito la diferencia en el primer sector, en esa frenada fuerte en la curva 1, en el cambio de dirección entre las curvas 1 y 2. Alex marcaba una decimita más rápido el segundo sector, y curiosamente en el último sector, que es donde Alex marcaba la diferencia, veíamos como Marc al principio del cuarto sector, que era la frenada de la 10, le recortaba un poquito a Alex. Y es que Alex, después de la caída del sábado, dijo que, como se confirmó en la quali, tenía 2 decimitas respecto a Marc, o 3 décimas respecto al resto de la parrilla, y si tenía que pues aflojar un poquito, no arriesgar tanto en la frenada de la 10 para asegurarse no tener otro error. Y viendo la carrera con el timing, pues el domingo se veía como Marc se le echaba un poquito encima, le recortaba un poquito en esa frenada, pero luego ya en toda la zona del estadio, en las curvas 13 y 14, Alex volvía a abrir ese gap y gestionó perfectamente la victoria, sumando pues la segunda de la temporada, asegurando, dejando muy bien encarrilado ese subcampeonato, porque Bezzecchi, que se fue al suelo en la sprint con Aldeguer, en la carrera del domingo con Morbidelli, Pecco Bagnaia también, que sufrió muchísimo durante todo el fin de semana, viernes y sábado fue horrible, y luego el domingo salvó un poquito los muebles con un séptimo puesto, pero obviamente Alex sumó muchos más puntos. Por lo tanto, buena posición de Alex para asegurarse el subcampeonato. No tendremos ese primer match ball en Misano, aunque para mí era un match ball prácticamente imposible, porque era que Marc se llevase los 37 puntos, que como veremos luego es un circuito muy favorable y podría hacerlo, es muy probable que los haga, pero Alex prácticamente se tendría que quedar sin puntuar en Misano, en la sprint y en la carrera del domingo, y creo que eso es un poquito más difícil. En el podio vimos un Enea Bastianini. Yo creo que, viendo la carrera del sábado en la sprint, donde entraron cuarto, quintos y sextos Acosta, Bastia y Binder, fue Acosta el que acabó por delante. El domingo arriesgó montando el neumático blando trasero,
No sabemos muy bien por qué tomó esta decisión, si no se veía totalmente seguro con el medio, si quería arriesgar para ver si podía llevarse el podio, pero está claro que el ritmo en las últimas vueltas de Pedro pues, se quedó totalmente sin neumático. Desde la vuelta 14 ya estaba rodando un 41 y un Enea Bastianini que gestionó la goma a la perfección, que hace su primer podio desde que ha llegado a KTM, que para mí estaba siendo una de las decepciones de la temporada, pero hizo una carrera brillante, hizo uno de los adelantamientos del fin de semana, un adelantamiento súper clase, parando la moto en la curva 1, rueda despegándose del suelo y luego cuando contactó esa rueda con el suelo, de lado, entrando a la curva con Pedro Acosta, que es el jefe de filas en KTM, y por lo tanto para mí me pareció un adelantamiento precioso y una muestra de que Enea Bastianini, que ya en los últimos grandes premios estaba dando un buen nivel, estaba ya entre los 5 primeros más o menos de forma habitual, creo que recuperamos a un Enea que llega a uno de esos circuitos donde siempre ha ido bien, es uno de los pilotos que ha ganado en todas las categorías en Misano, por lo tanto, ojito con Enea para este fin de semana. En cuanto a la carrera del domingo, muy bien Quartararo, que peleó por la pole el sábado, hizo podio en la sprint y terminó en el top 5 en la carrera con un Ogura, que fue la mejor Aprilia. Un poco decepcionado con Aprilia este fin de semana. Ahora repasaremos la porra que llevaba para Montmeló, pero me esperaba más, especialmente de Bezzecchi, aunque es verdad que no pudo terminar las dos carreras, creo que se hubiese quedado fuera del podio. Y Martín, que el domingo de Hungría hizo un carrerón, remontó al final, y yo me esperaba que pudiese estar en ese top 5, top 6 peleando por el podio, pero finalmente no pudo ser y fue Ai Ogura, que ya había dicho Brivio y que lo habíamos mencionado aquí en la previa, que sus resultados no se estaban viendo reflejados con lo que estaba dando Ogura en estos últimos grandes premios, que estaba más cerca de lo que parecía y al final top 6 del piloto japonés haciendo una grandísima carrera con sexto Pecco Bagnaia en esa remontada desde la 21ª posición, Luca Marini octavo, confirmando que bueno, la Honda sigue dando pasitos, en Balaton Park ese chasis dio mejores sensaciones, pero están trabajando poco a poco y yo creo que van en la buena dirección. Oliveira, que se ha quedado sin moto, terminó en 9ª posición, décimo Martín Raúl Fernández, undécimo Mir, duodécimo Viñales, buena noticia para KTM, el regreso de Viñales, 13º con Miller, 14º y un punto para el Leguer, que se vio penalizado el domingo por esa caída en la curva 5 donde se llevó por delante a Marco Bezzecchi. Repaso de la porra y ya nos vamos directamente al análisis de lo que será la previa del circuito de Misano. Para la pole puse a Fabio Quartararo y fue segundo, tenía muchas expectativas de que Fabio con neumático blando en un circuito donde ha ganado, donde la Yamaha siempre ha ido bien, pudiese pelear por la pole. Finalmente se la llevó Alex, que estuvo estratosférico todo el fin de semana. Para la sprint puse a Marc, a Bezzecchi y a Martín. Confiaba muchísimo en la Aprilia, pero fueron Marc que se llevó la victoria en gran parte por la caída de Alex, Fabio Quartararo, que sí que pudo aguantar y gestionar ese neumático blando, y Di Giannantonio. Y para la carrera del domingo había confiado en los 3 pilotos más en forma, Marc, Bezzecchi y Acosta, y finalmente Alex, después de unos grandes premios que venía sufriendo desde esa caída de Asen, muy importante cómo él ha dado la vuelta a la situación, se llevó la victoria el domingo con Marc segundo, que mi opinión no tenía para batir a Alex. Creo que Alex, puramente por ritmo, la combinación Alex GP24 este fin de semana fue superior a la Marc GP25 en el circuito Montmeló, y un tercer puesto Enea Bastianini, robándole el podio a Pedro Acosta en esa elección diferente de neumáticos. Y ahora sí, vamos con la previa de Misano. Bienvenidos al canal, bienvenidos
a la previa del Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano. Y es que llegamos a un circuito donde Marc Márquez es el piloto que más veces ha ganado en hasta 8 ocasiones, 5 de ellas en MotoGP. En cuanto a las poles, Pecco Bagnaia con 4 poles es uno de los 2 pilotos empatado a poles que más veces ha marcado la vuelta más rápida en la Q2. Vamos con la información del circuito de 4.226 metros de longitud, una anchura, aunque nos marca 12 metros, Michelin indica que es de 14 metros y después de la remodelación es un circuito donde estuvo en el Gran Premio en el Mundial en los años 80 y 90, tuvimos ese accidente de Wayne Rainey, por lo tanto se ha remodelado el circuito, se ha cambiado el sentido del giro del circuito y desde su regreso en 2007 uno de los puntos donde se ha trabajado es ampliando esta anchura a 14 metros. Curvas 16 en total, 10 de ellas a derechas, 6 de ellas a izquierdas con una recta más larga de 530 metros. La velocidad máxima 305,9 km por hora y es un circuito de velocidad media de 168,9 km por hora, por lo tanto es un circuito bastante lento, especialmente en los primeros sectores, hasta que llegamos a esa última zona rápida de las curvas 11, 12 y 13. Vamos ya con el análisis de las curvas uno a uno y vamos a analizar tanto las velocidades como cuáles son los puntos calientes de adelantamiento. Llegamos a esa curva 1, frenada, quinta marcha, llegamos a unos 295 km por hora, frenada fuerte, bajamos a segunda, 115 km por hora. Y aquí vamos a ver un punto claro de adelantamiento, vamos a ver en pantalla adelantamiento de Enea Bastianini en cuarta posición adelantando a Jack Miller, por lo tanto tendríamos el primer punto de adelantamiento en este circuito, curva 1, de ahí tenemos cambio de dirección, curva 2 y hacemos el paso por curva en la curva 2 a unos 82 km por hora, nos preparamos, cambio de dirección, curva 3, paso por curva a unos 133 km por hora. Aquí veremos cómo es una zona que estresa el neumático de Michelin, de las curvas 3 hasta la 4, y llegamos a la frenada de la 4, punto clave de adelantamiento, es un punto difícil, un punto que nos dejó la polémica la temporada pasada con ese adelantamiento de Enea Bastianini con Jorge Martín en la última vuelta jugándose la victoria, por lo tanto es un punto donde se puede adelantar, pero es complicado frenar ahí, venimos de esa curva 3 estresando el neumático, hay que tirarse muy por dentro, inclinar a la moto y por lo tanto hemos visto adelantamientos limpios revisando carreras de otros años, hemos visto donde los pilotos se pueden meter, pero obviamente en la última vuelta cuando el piloto que lidera suele llevar una trazada más defensiva, una trazada más por el interior cerrando todos los huecos, puede pasar que tengamos un contacto como el de Enea Bastianini con Jorge Martín. Doble de derechas para la curva 5 a unos 98 km por hora. En segunda marcha es esta zona y de ahí vamos a la curva 6 de izquierdas, 120 km por hora. Pasamos por el ápice de la curva 7 es totalmente inexistente y llegamos a otra frenada clave a unos 305 km por hora en sexta marcha, frenada más fuerte del circuito a 74 km bajamos en segunda marcha y aquí obviamente tenemos otro punto clave de adelantamiento, como vamos a ver, Pedro Acosta sobre Frankie Morbidelli la temporada pasada, por lo tanto tenemos curvas 1, la 4 y la 8, puntos claves de adelantamiento. De ahí vamos para la curva 9, curva que entramos a 255 km por hora en cuarta marcha y vamos frenando un poco, angulando, inclinando la moto para la curva 10. Es una curva donde se puede adelantar, pero es muy difícil porque los pilotos de la 9 vienen ya angulando la moto para cerrar para esa curva 10, por lo tanto se podría intentar, pero no es un punto sencillo de adelantar y pasamos en esa curva 10 a unos 73 km por hora.
De ahí llegamos al sector más rápido, a la curva más rápida, llegamos a la curva 11 a unos 300 kilómetros por hora. En sexta marcha empezamos a inclinar, empezamos a girar nuestro cuerpo para pasar a unos 245 kilómetros por esa curva 11, esa curva más rápida del circuito. Llegamos a la 12, frenamos de 270 en sexta marcha, bajamos a 225 para el paso de curva, curva 13, tercera marcha, hacemos ese paso de curva a 140 kilómetros por hora y llegamos a la curva 14, curva lenta, la más lenta del circuito, llegamos a unos 62 kilómetros por hora, hacemos ese paso por curva y obviamente es otro punto de adelantamiento, como vemos en imagen temporada pasada, de Marc Márquez sobre Brad Binder en ese momento, donde estaban cayendo 4 gotas y el piloto de Gresini aprovechó para adelantar a Brad Binder. De aquí llegamos a las dos últimas curvas, curva de izquierdas, curva 15, llegamos a unos 160, segunda marcha, bajamos a 138 kilómetros por hora y curva 16, última curva, 200 kilómetros por hora, paramos la moto, giramos y pasamos por el ápice de la curva a unos 105 kilómetros por hora, segunda marcha, punto donde se podría intentar Enea hace unas temporadas con Pecco Bagnaia, más o menos lo intentó, pero lo que buscó al ver que no podía meterse por el interior fue hacer una trazada un poquito diferente para salir con mayor velocidad. Tenemos algo de distancia hasta la llegada a meta y llegaron a milésimas Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, por lo tanto se podría intentar adelantar en esta curva, aunque yo creo que será más sencillo si hacemos estos adelantamientos en otras categorías como puede ser Moto 2 o Moto 3. Vamos con el análisis de Michelin, lo que nos dice Piero Taramaso, como estamos viendo, esa zona de la curva 3 hasta la curva 4 es uno de los puntos que más estresa al neumático y luego obviamente esa última parte del circuito desde la 11 hasta frenada de la 13, de la 12, justo antes de la 13 también es una zona que estresa bastante al neumático. ¿Qué nos dice Piero Taramaso? Pues obviamente Misano es un circuito que se utiliza todo el año para pruebas privadas y que tienen gran cantidad de datos para estos circuitos. En el neumático delantero han traído blando y medio simétrico y un duro que es una carcasa más rígida con el compuesto medio, por lo tanto traen esa carcasa reforzada. Y para el neumático trasero blando y medio del 2024, neumáticos asimétricos con la parte derecha del neumático reforzada. Es un circuito comparado con Barcelona, comparado con el último trazado en el que hemos estado, que tiene más agarre que Barcelona, aunque su velocidad media y velocidad máxima son más bajos en el circuito. Circuito sin elevaciones, circuito plano, un poquito también al estilo de Balaton Park en Hungría que vimos hace unos gran premios, pero es exigente en el neumático delantero, especialmente en ese último sector, curva 10, curva de Tramonto y esa curva 11, el Curbone, donde es crucial la estabilidad del neumático delantero. El lunes tenemos test para preparar la próxima temporada, para ajustar la configuración y confirmar la gama de los neumáticos. Por lo tanto, importante información de Michelin para este circuito. Vamos ya con los gráficos para ver cómo han ido las fábricas y los pilotos en este circuito en las últimas temporadas y vemos cómo es un circuito muy equilibrado entre Yamaha, entre Ducati y entre la Honda. Yamaha es la que más veces ha ganado en era MotoGP, muy cerquita con 7 victorias Ducati y 6 para Honda. Si nos fijamos en qué han hecho cada uno de los pilotos en este trazado, pues tenemos que Marc Márquez en MotoGP en 5 ocasiones es el piloto que más veces ha ganado. Le sigue Pecco Bagnaia con 2 victorias, Enea Bastianini, Martín, Morbidelli y Viñales, que han ganado una vez. Recordamos que es un circuito donde en el 2020, en el 21
y en el 24 se han corrido en hasta 2 veces por temporada, por lo tanto es un circuito donde varios pilotos han logrado ganar en MotoGP en las últimas temporadas. En cuanto a los podios, Marc con 8 se destaca también en esta categoría y tenemos ya muy cerquita a Pecco Bagnaia y Bastianini con 5 podios cada uno. Aquí estamos viendo claramente quiénes son los 3 pilotos actualmente en la parrilla que mejores resultados han obtenido en Misano. Le siguen Viñales con 3 podios, Martín tiene 2, Quartararo y Mir también tienen 2 y con un podio Bezzecchi y esa victoria de Morbidelli. En cuanto a las poles, el piloto más rápido en este trazado siempre había sido Pecco Bagnaia. Vamos a ver cómo llega porque viene de unas duras carreras en Austria, en Balaton Park, en Montmeló, más o menos salvó el domingo de carreras, pero viene sufriendo Pecco Bagnaia y llegamos a un circuito donde siempre había sido el más rápido. 2 poles para Viñales, una para Martín, una para Marc. Es curioso ver donde ha ganado 5 veces, donde se ha subido al podio en hasta 8 ocasiones, pero solamente una pole, una para Quartararo y una pole también para Jack Miller. En otras categorías, en Moto2, Marc Márquez con 2 victorias y tenemos pilotos como Ogura, Acosta, Raúl Fernández, Marini, Pecco Bagnaia, Zarco y Bastianini, que han ganado en categoría intermedia, y en la categoría pequeña 2 victorias de Alex Rins con la KTM, con la Honda, una de Marc, una de Bastianini y una de Binder, y aquí pues vemos como Marc y Bastianini son los únicos 2 pilotos de la parrilla actual que han ganado en las 3 categorías en este circuito, en las 3 categorías del Mundial. Por lo tanto, habrá que seguir muy de cerca a Marc, obviamente viendo su número de victorias en MotoGP, sus podios, es claro favorito, pero después del circuito de Barcelona con ese podio, muchas ganas de ver a Enea Bastianini en este circuito. Vamos ya con el análisis de fábricas, con el análisis que empezamos con Yamaha, última en el Mundial de Constructores, una Yamaha que el lunes, después de Montmeló, tuvo test privado con la moto, con el concepto completo del motor V4. No tenemos información oficial, pero de manera extraoficial parece ser que el tiempo de Quartararo fue de 39.3. Tuvimos lluvia ininterrumpida durante la mañana de Barcelona, por lo tanto difícil tomar conclusiones, pero lo que sí sabemos es que Augusto Fernández participará como wildcard, será el primer gran premio donde veremos una M1 con un propulsor V4 en carrera, en entrenamientos, en quali, en sprint y el domingo, y por lo tanto será clave en modo que puede hacer Yamaha ya no solo para el final de esta temporada, sino recabar información pensando en el 2026, pensando en retener al piloto que tenemos en pantalla, Fabio Quartararo, que viene de hacer podio en la sprint, primera fila y un grandísimo quinto puesto en la carrera del domingo. Por lo tanto, fin de semana clave para Yamaha. Vamos con Honda, una Honda que también viene en buena tendencia. Luca Marini estuvo en el top 5 en Hungría en ambas carreras, estuvo peleando por ese top 5 también en la carrera de Barcelona, se quedó sin neumáticos intentando perseguir a Pedro Acosta y finalmente le adelantaron Fabio, Ogura y Pecco Bagnaia, pero es un circuito donde la temporada pasada obtuvieron sus mejores resultados. Es un circuito donde Honda ha ido bastante bien, como hemos visto, en términos de victoria, y vemos una Honda que yo creo que está en crecimiento. Se ha confirmado este verano que han fichado a Kurt Triev, el gurú de motores de KTM, no solo para MotoGP, sino también para la categoría pequeña, para Moto3, pero yo creo que Honda está dando pasos importantes y este fin de semana tendremos otra vez a Nakagami haciendo wildcard. Bueno, se ha confirmado el wildcard para el Gran Premio de Japón, es una noticia que ha salido esta misma semana. Por lo tanto, de Misano nos vamos a Japón. En Misano tendremos ese test de lunes, importante también para Honda, y tendremos confirmado a Nakagami en el Gran Premio de Japón. Siguiente fábrica, una fábrica que está en tendencia positiva, es
KTM que estuvo luchando por el podio en la sprint del sábado y una KTM que vimos a Enea Bastianini hacer su primer podio. El domingo, el sábado nos regalaron un bonito duelo entre Pedro Acosta, Enea Bastianini y Brad Binder. Regresó Viñales a la competición, obviamente ha dicho que esta última fase de la recuperación de su lesión quiere hacerla encima de la moto, pero habiéndose recuperado Viñales con Enea Bastianini a este nivel, creo que de aquí a final de temporada va a ser la primera vez que veamos los 4 pilotos de KTM en un buen estado de forma, un poquito lo que nos esperábamos con la plantilla, la pedazo plantilla que tiene KTM con Acosta, Bastianini, Viñales y Binder. Por lo tanto, muy importante ver cómo puede terminar KTM. Es la segunda fábrica que más puntos ha conseguido en el Mundial de Constructores en estos dos últimos grandes premios, en Hungría y en Barcelona, y ahora mismo está a solamente 2 puntos de la Aprilia en la clasificación de constructores. Ducati obviamente está en otra liga, pero creo que viene en gran progreso. Es importante haber recuperado a Enea Bastianini, es importante la sprint de Binder, aunque el domingo se fue al suelo, que regrese Viñales a la competición. Entonces es un circuito donde podríamos ver, yo tengo muchas ganas de ver a Enea, ha ganado unas 3 categorías, un Pedro Acosta donde el año pasado se vio competitivo. Entonces muy buen fin de semana podemos ver de KTM. Y nos vamos ya con Aprilia, una Aprilia que en mi opinión ha decepcionado un poquito en Barcelona. Estábamos acostumbrados a ver aún el Aleix Espargaró dominando, logrando victorias, logrando poles. Veíamos como Marco Bezzecchi venía en una tendencia increíble. Después de Marc era el piloto que más puntos había logrado en los últimos grandes premios, pero bueno, llegamos a un circuito de Montmeló donde Bezzecchi sufrió, donde obviamente en la sprint Aldeguer se lo llevó por delante el sábado. El domingo ese incidente con Morbidelli. Entonces fin de semana complicado para Bezzecchi, fin de semana donde Jorge Martín sigue en periodo de recuperación. Creo que al igual que le pasó a Bezzecchi a principio de temporada, a Martín le está costando también adaptarse a ese neumático nuevo, a ese extra grip para parar la moto con la Aprilia. Bezzecchi estuvo muchos grandes premios sufriendo una vuelta, y luego sí que es verdad que en sprint y en carrera tenía buen ritmo, aunque a veces tenía coladas, le costaba parar la moto, faltaba un poquito de estabilidad en esa Aprilia. Ha ido evolucionando muchísimo Aprilia en este apartado, en temas de aerodinámica, en electrónica, freno, motor. Por lo tanto, Jorge Martín, que siempre desde Moto3 ha sido un piloto súper explosivo, ha sido un piloto que ha logrado muchísimas poles, está sufriendo esta temporada en este apartado. Y yo creo que en cuanto Jorge Martín empiece ya a pilotar de forma natural, de forma instintiva, los sábados de quali, y empieza a meterse directamente en Q2, creo que el ritmo de carrera lo está mostrando, está mejor en ritmo. Y lo importante para Aprilia fue que vimos cómo Ai Ogura sí que hizo una gran carrera, venía sufriendo desde esa lesión en Silverstone. Entonces Ai Ogura, que terminó sexto el domingo, importante carrera para Aprilia, y vamos a ver dónde están en el circuito de Misano. Y por último llegamos con Ducati, campeón de constructores en Montmeló. De los puntos en constructores, por poner un poquito en situación, Marc ha logrado 454 puntos de Ducati, Alex Márquez 62 puntos, los de la victoria de Jerez y Montmeló y la sprint de Silverstone, y Pecco Bagnaia los 25 puntos de la victoria de Austin. Para el que no lo sepa, los puntos de constructores se cogen al mejor clasificado tanto en la sprint como en la carrera del domingo de la fábrica. Por lo tanto, si Marc hace 37 puntos, son los que contabilizan. Si Alex Márquez es el que gana en Jerez, pues suma esos puntos a la clasificación, y por lo tanto 454 de Marc, 62 de Alex, 25 de Pecco Bagnaia, Morbidelli, Di Giannantonio y Fermín Aldeguer se han quedado sin
aportar a esta clasificación. Ducati parece ser que premiará a Alex Márquez de aquí a final de temporada. Viene de hacer un gran premio espectacular. Primera vez, yo creo, en toda la temporada donde vemos a un piloto de manera consistente batir a Marc. Lo hizo con una pole espectacular el sábado. En la sprint ya sacaba más de un segundo a Marc y decidió forzar esa última vuelta y a partir de ahí gestionar esas 3 vueltas que quedaban. Y se fue al suelo forzando en la curva 10, pero el domingo también hizo una carrera impecable Alex y parece ser que en ese test de Misano, ese test del lunes, vamos a ver si tenemos novedades para Alex. Y lo que sabemos es que para el 2026 parece que Ucho ha confirmado que el VR46 renuncia a tener 2 GP26. Ducati tiene motor congelado, pero todo lo demás puede trabajar en aéreo, en chasis, basculante. Por lo tanto, vamos a ver qué puede ser esa GP26 y podría haber una para el Gresini que curiosamente Fermín es el que tiene contrato directamente con la fábrica, directamente con Ducati, pero el que se lo merece por méritos sin duda es Alex Márquez, que es subcampeón, está siendo el subcampeón ahora mismo. Parece que lo tiene encarrilado, especialmente después de haberle dado la vuelta a unos grandes premios complicados desde Asen sobre todo, pero creo que por méritos sería importante, sería justo que Alex recibiese este premio por parte de Ducati. Con esto cerramos básicamente lo que es todo el análisis del circuito de Misano. Vamos ya con la porra. En cuanto al clima, clima estable. Hoy y ayer sí que ha llovido un poquito en Misano, pero ya desde el jueves vamos a tener sol, vamos a tener una media de unos 24-25 grados. Esto es algo que va evolucionando, es algo que hay que seguir día a día, pero en principio parece que tenemos estabilidad en el tiempo y vamos ya con la porra. Antes, dejadme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos, si os falta algo en este tipo de análisis, dejar vuestro like y suscribiros que ayuda muchísimo. Y vamos ya con mi porra para Misano. Pole, es una pole difícil en otras condiciones, obviamente. El piloto que más veces había hecho la pole aquí es Pecco Bagnaia. Marc solo ha hecho una. No sé yo, Quartararo, que sí que confía en él para Montmeló, en Misano podría estar en pole, ha hecho pole aquí, pero creo que va a ser fin de semana de zarpazo de Marc en modo mundial, entonces creo que va a dominar otra vez con pole, sprint y carrera del domingo. Entonces, pole para Marc, en la sprint voy a poner Marc Márquez en primera posición. Voy a poner a Alex, que no es un circuito donde ha ganado en categorías inferiores o donde ha dominado, pero creo que viene en buena tendencia después de este último Gran Premio. Y creo que voy a poner a Marco Bezzecchi. Me espero una respuesta por parte del italiano en un circuito donde entrena muchísimo la Academia de Valentino. Y para el domingo, Marc, Alex, y voy a meter a Enea Bastianini. Confío muchísimo en el italiano, ha ganado en todas las categorías, viene a hacer un podio, gestiona a la maravilla el neumático trasero y creo que viene en tendencia positiva. Por lo tanto, esa es mi porra. Dejadme la vuestra en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.